estos supuestos también se puede expresar de una forma más compacta en este sentido, ¿no? U se aproxima a una distribución normal con una media cero y una varianza constante. Y luego también hay lo que se llama normalmente e independientemente distribuidas, ¿no? N y D. Y de ese modo, pues nos debe decir por qué es el supuesto de normalidad. Entonces nos habla del teorema central del límite, su distribución normal, sirve para muestras grandes y así sucesivamente, ¿no? Lo que han llevado en estadística. ¿Cómo son los estimadores? Esto es lo que vamos a ver hoy, ¿no? De los estimadores, sus propiedades. Deben ser insesgados, consistentes, eficientes y lineales. Pero me voy a referir más al método de máximo verosimilitud. Y este es el método de máximo verosimilitud. Aquí nos explica qué es, pero vamos a ir al apéndice que está en el apéndice. Bien, este es el apéndice. Es la estimación por máximo verosimilitud del mismo modelo lineal simple, ¿no? Supongamos, dice, que hay dos variables, y en función de x, y la varianza de u, que es la varianza del modelo, es sigma cuadrado, cuya densidad de probabilidad conjunta es esta, ¿no? La función de probabilidad conjunta de las observaciones Y1, Y2, etcétera, dada su media, que es esta, y su varianza, que es esta otra, sigma cuadrado. Y de ese modo, pues, tenemos una función para cada una de las variables, o los datos en este caso, que son Y1, Y2, Y3. Es una distribución conjunta, o densidad de probabilidad conjunta también se llama. Entonces, se puede escribir en general que es la función, bajo el supuesto de que es una distribución normal. Entonces, tomamos la distribución normal, que es esta función, 1 entre la varianza en el desvío típico de u por la raíz cuadrada de 2pi por e elevado a la menos 1 medio, esto es x, ¿no? E elevado a la menos 1 medio, y aquí está el modelo, y es sub i menos alfa menos beta x, y aquí está menos beta 1 menos beta 2x cuadrado entre la varianza de u. Entonces, aquí es de una sola variable y, pero si tenemos varias y1, y2, y3, etcétera, va a ser la sumatoria. Además, este valor de la varianza va a ser a la n. También este valor de la raíz de 2pi va a ser a la n para n observaciones. E elevado a, igual que este otro caso, solo que va a ser dentro de la sumatoria. Entonces, la función de verosimilitud va a ser esta. Es esta en realidad ya misma, es la misma, FB. Y el método de máxima verosimilitud va a ser el resolver los parámetros, en este caso son beta 1, beta 2 y la varianza de 1. Entonces, como hemos aplicado la distribución normal, se aplica la logaritmo de esta función, igual a, aplicando logaritmo, nos queda menos n logaritmo de este valor, menos n medios logaritmo de 2pi, menos 1 medio sumatorio de todo este valor, ¿no? Entonces hemos linealizado aplicando logaritmo. Y se hacen algunas operaciones. Y luego se deriva de esta función la derivada de la función de velocidad en función de beta 1 o respecto a la derivada de beta 1 respecto a la derivada de beta 2 y respecto a la derivada de la varianza de u. Y eso es lo que hace, ¿no? La derivada parcial de la función logarítmica de la función de verosimilitud respecto a la beta 1. Y luego se iguala a 0 la ecuación 1 respecto a beta 2 y respecto a sigma cuadrado. Estas dos primeras ecuaciones, que aquí son las 6 y las 7, si se igualan a 0, seguramente este sigma va a ir al otro miembro y va a ser 0. Y luego se parece exactamente a la primera ecuación por método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿no? Lo mismo aquí, se iguala a 0 y ya está. Aquí están, igualan a 0, igual.
Y la tercera ecuación. De esta tercera ecuación se va a despejar sigma cuadrado, que es la varianza de U, la varianza del modelo. Entonces, resolviendo este sistema de dos ecuaciones, primero aquí simplificando o poniendo más en orden, va a hacer que las variables principales endógenas van a estar al lado izquierdo. Y vean, es idéntico a las ecuaciones en mínimo cuadráticas. Y en este caso son ecuaciones máximo verosímiles. Aunque se ha tratado de distinguir entre los estimadores con sus mínimos cuadrados respecto a estos estimadores máximo verosímiles, aquí le ponen una linecita sobre los estimadores. En cambio, en otro un sombrerito más o menos. Entonces, la tercera ecuación se resuelve por separado y vamos a tener seguramente sigma cuadrado estimado, que es sumatorio de los residuos al cuadrado entre n. A diferencia de, aunque no hemos visto en mínimos cuadrados ordinarios, se hace otra demostración y es entre n menos k. Y en el modelo lineal simple es n menos 2, perdón. Resolviendo, tiene los estimadores máximo verosímiles, ¿no? Aunque ya hemos resuelto ese sistema, o sea que las fórmulas van a ser idénticas a las que habíamos visto. Entonces pueden repasar el capítulo 4 y ahí van a ver quizá en más detalle. Ahora hemos de continuar lo que estuvimos haciendo. Lo que estuvimos haciendo era mínimos cuadrados, hemos minimizado el modelo aplicando mínimos cuadrados y aplicando desvíos, aunque hubiera sido bien aplicar la estimación. Sí, podemos hacerlo más bien eso. No tenía previsto, pero creo que es prudente. Aunque lo han debido hacer en estadística 1 o en estadística 2, la resolución de un modelo. Sí, podríamos hacerlo. A ver. Es decir, aplicación de estas fórmulas, ¿no? Voy a hacer en función del modelo que planteamos. Ha habido una... Bueno, esto lo voy a ocultar. Ya, les voy a mostrar. Tito ya ingresó, ¿verdad? Tito Rebollo. Tendríamos que estimar el modelo. Y el modelo tendría que ser y en función de x. Exactamente como hemos planteado inicialmente. El modelo lineal simple. Ya, este es el modelo. Un poco lo voy a volver más pequeño. Ya. Bueno, como ya hicieron este ejercicio, Y es la producción, X es la mano de obra, ¿verdad? Tendríamos que aplicar por mínimos cuadrados esas fórmulas que vimos, tanto de alfa como de beta. Entonces, ¿cómo vamos a estimar este modelo lineal simple con estos datos? Entonces, aplicamos directamente las fórmulas que habíamos hallado en mínimos cuadrados. Podría ser con datos observados. Voy a copiar todo.
para recordar al mismo tiempo qué es lo que hicimos, ¿no? Pegar. Solo que va a ser muy grande. Pero bueno, ahí está. Entonces, alfa requiere, voy a más corto. Ya, alfa es sumatoria de x por sumatoria de x cuadrado, menos sumatoria de x por sumatoria de x. Entonces, lo que vamos a hacer aquí básicamente es hacer las sumatorias respectivas, ¿no? Necesitamos la sumatoria de y, sumatoria de x al cuadrado, necesitamos y por x y necesitamos la sumatoria de x al cuadrado. Para estimar el modelo, entonces le hacemos. Si este es x, necesitamos y por x. Y por x, una columna. Entonces directamente aquí podemos hacer la operación. Y sub 1 por x sub 1. Y sub 2 por x sub 2. Voy a copiar, si he hecho bien la fórmula directamente. Y tengo esa sumatoria. Aquí abajo voy a tener la sumatoria de y, ¿no? Por x. También necesito la sumatoria de y. Pues aquí abajo va a ser la sumatoria. Y aquí abajo voy a tener la sumatoria de x también. Entonces, para tener la sumatoria, me voy al lado derecho. Hay aquí el símbolo en griego, sumatoria. Y automáticamente me da el rango y enter. Entonces, esta es la suma de y. La suma de x va a estar acá abajo. Hago lo mismo, el cursor debajo y sumatoria y enter. La suma de y(x), aunque también se puede hacer por fórmulas, igual, suma, paréntesis, luego marcar el rango de los valores y ya está, suma. Pues tengo la suma de y, la suma de x, la suma de y(x). ¿Qué más necesito? Suma de y, suma de x cuadrado también necesito. Entonces aquí voy a tener x al cuadrado. Ya. Entonces hago las operaciones igual x por x. Y de ese modo tengo x cuadrado. x1 por x1, x2 por x2, x3 por x3 y así. X cuadrado. Hasta el último x. Y me interesa esta suma. Entonces, como ya sé, directamente sumatoria y enter. Entonces tengo estas 4 columnas y las sumatorias de esas 4 columnas. ¿Qué más necesito aquí? Necesito saber cuántos n, el número de observaciones, y necesito también que la suma de x sea elevado al cuadrado. Feito se ve esto, no sé por qué. Tal vez achicándolo un poco. Bueno, pero se ve. Eso quiere decir que esta suma, que es de x, tenemos que elevar al cuadrado. Entonces va a ser igual esta sumatoria de x por la sumatoria de x. Entonces estamos viendo que la sumatoria de x cuadrado no es igual a la sumatoria de x por la sumatoria de x, ¿no? Que son distintos estos valores. Y ahora lo que tendría que hacer es reemplazar estos valores de alfa. Para beta también no hay problema. N, ¿cuántas observaciones son? 15 observaciones creo que son. Entonces tengo todo. Entonces acá abajo puedo poner alfa. Alfa, aquí es igual. Alfa estimada en realidad. Alfa estimada. Va a ser igual alfa estimada. Toda esta fórmula. Creo que lo voy a recurrir mejor. Ya. Toda esta fórmula del numerador. Para el numerador voy a abrir aquí un paréntesis.
doble paréntesis voy a hacer para hacer algunas operaciones más. La sumatoria de y. Este es y, tengo la sumatoria de y. Por sumatoria de x cuadrado. Entonces pongo por y busco sumatoria de x cuadrado, que es esto. Va a ser esa operación. Cierro paréntesis. Voy a poner menos. Abro paréntesis de nuevo. Menos que sumatoria de yx. Sumatoria de yx. Entonces tomo la columna sumatoria de yx por sumatoria de x. Entonces el símbolo de multiplicación, sumatoria de x. Tengo aquí sumatoria de x. Cierro paréntesis. Entonces he abierto paréntesis para todo el numerador. Acá voy a volver a cerrar paréntesis. Y tengo ya la fórmula para el numerador del estimador de alfa estimado. Ahora voy a dividir, el símbolo de división, y voy a abrir paréntesis para todo el denominador. Y para la operación esta, otro es preferible. N es igual a 15. Este valor n por sumatoria de x cuadrado. Por, me voy otra vez a x cuadrado, que es este. Cierro paréntesis, ¿no? Porque voy a poner voy a restar. Menos esta sumatoria de x cuadrado. Esta es la sumatoria de x por sumatoria de x al cuadrado. Puedo cerrar paréntesis del denominador. Y ya está la fórmula. Entonces, este es un estimador mínimo cuadrático de este valor, de este parámetro alfa, ¿no? Por mínimos cuadrados. Entonces, lo mismo podríamos hacer para beta. Entonces, beta estimada va a ser igual a ¿qué? Beta estimada. Y ese valor hemos encontrado también, ¿no? ¿Se acuerdan? Y aquí tenemos este valor. Igual, hacemos la fórmula respectiva. Voy a poner igual, paréntesis para el numerador, paréntesis para las operaciones dentro de n. N es 15, luego va a ser por esta sumatoria de yx, aquí sumatoria de yx, este valor, menos, pero primero cierro el paréntesis y pongo menos, abro paréntesis para la otra operación, sumatoria de x por sumatoria de y. Tengo aquí sumatoria de x, el símbolo de multiplicación, por sumatoria de y. Sumatoria de y es esto. Cierro paréntesis para esa operación y cierro paréntesis también por el numerador. Todo el numerador ya lo tengo y pongo dividido entre todo este valor. Entonces abro un paréntesis para todo el denominador y para las operaciones parciales otro paréntesis. N, que va a ser 15 por sumatoria de x cuadrado por sumatoria de x cuadrado, sumatoria de este valor. Cierro paréntesis. Luego es menos a este lado, menos. Sumatoria de x por sumatoria de x, o sea, sumatoria de x al cuadrado, menos este valor. Porque aquí tenemos la sumatoria de x, hemos multiplicado, ¿no? Entonces cierro paréntesis del denominador. Y este es entre. Y ese es el valor de 0,27. Entonces estos dos son los estimadores mínimo cuadráticos. Estimadores mínimo cuadráticos. Es el estimador mínimo cuadrático de alfa o del parámetro alfa. Este es estimador mínimo cuadrático de beta. Entonces, sabemos que los parámetros son alfa y beta. Hemos estimado estos parámetros. En realidad, el modelo estimado tendría que ser ahora el modelo estimado va a ser igual a y estimada, y habíamos puesto nosotros,
igual a qué? A este valor de alfa estimada, porque este es alfa nomás, alfa estimada ahora va a ser alfa menos 52.97 más beta, que es 0.27 por x. En este caso tendría que ser y estimada sub t, y ese es el valor este es el modelo estimado por mínimos cuadrados ordinarios. ¿Alguna pregunta o comentario? Licenciado. Hola. Sí, diga más. Ese valor que está abajo de la sumatoria de X, ¿qué es? Este, Sí. este valor de acá, he Ah, multiplicado esta sí. sumatoria de x, porque aquí tengo la sumatoria de x, estas sumatorias, he multiplicado por esta misma sumatoria, ¿no? Como dice acá en la fórmula. Y esta sumatoria de x es 4.309, sumatoria de x al cuadrado. Entonces estamos viendo que esta sumatoria de x al cuadrado no es lo mismo que sumatoria de x por sumatoria de x, que está todo elevado al cuadrado. Son dos valores distintos. Ah, yeah. Gracias. ¿Está bien? Bien. Estos estimadores, entonces, el modelo hemos estimado. Ahora la pregunta es, ¿este modelo está bien estimado? Entonces, ustedes han realizado el caso 2, donde desde el punto de vista gráfico han visto que puede que tenga algún problema econométrico. Es decir, se ha hecho el análisis econométrico solamente, la verificación misma. Pero este mismo modelo podemos estimar por desvíos o con desvíos si quiere. Entonces, puedo poner aquí una línea y voy a hacer con desviaciones. El borde derecho. El borde derecho y listo. Ahora, ¿cómo va a ser con desviaciones? Con desviación lo que tengo que tener es Y, una columna de Y con desvíos, luego X con desvíos, ¿verdad? De lo que interesa es que tenemos este modelo y tenemos que estimar este modelo. La intención es seguir estimando alfa y beta, pero con desviaciones. Esto lo voy a poner a otro ladito. Ya. Tal vez más abajo. ¿Cómo eran los desvíos? Desde el punto de vista práctico, que voy a copiar también cómo era, para que tengamos mejor idea de lo que estamos haciendo. Los desvíos en Y y los desvíos en X simplemente era un valor observado en Y y en X, ¿verdad? Así. Y sub I minúscula es Y sub I mayúscula menos el promedio de Y. Y así sucesivamente. Para X lo mismo. Y el modelo estimado, vamos a copiar también. Primero el modelo con desvíos. Es simplemente Y igual a beta X. A ver. Tengo aquí el modelo cerca y acá tengo. Yo los tengo todo. Voy a copiar todo para no estar yendo y viniendo. Entonces voy a copiar. Y voy a pegar. Aunque se pega bastante grande, pero bueno, vale la pena. Pegar. Listo.
Este es el modelo. Y eso vi beta x más u, que es exactamente el mismo modelo, es este. Solo que, como ven, no tiene ordenada origen. Entonces, con desvíos, aunque aquí está feito todavía. Entonces, tenemos que estimar este modelo. Estimar este modelo implica que tenemos que encontrar este modelo estimado. Pero para encontrar este modelo estimado tenemos que estimar beta con desviaciones. ¿Cómo es beta con desviaciones? Volveremos a copiar. Es una formulita pequeña. No me permite copiar, pero igual. Copiar y pegar voy a poner. Debajo de esto voy a poner pegar. Ya, ahí tenemos. Entonces, beta estimada con desvíos es sumatoria de ix o x por y entre sumatoria de x cuadrado. Entonces, una vez que estimemos esto, vamos a tener aquí los y estimadas, ¿no? Pero podemos ir más allá en este modelo. Por el momento vamos a simplemente tener los estimadores. Entonces, si recordamos bien, necesito los promedios para tener y sub 1 menos el promedio. Va a ser y sub 1 con desvíos, igual que este caso. Entonces, lo que voy a hacer es aquí calcular los promedios. Voy a insertar y listo. Entonces, aquí voy a poner promedios. Promedios, ya. El promedio de y. Podría ser esta sumatoria entre 15 nomás, ¿no? Pero puede ser por fórmula también. Igual, perdón, con minúsculos voy a hacer. Igual, promedio, paréntesis. ¿De qué quiero promedio? De todos estos valores. De y. Defino el rango, cierro paréntesis, siguiente. Si me fijo bien, este valor es 24, sí es coherente. Está dentro del rango de estos valores. Entonces, el promedio de y. El promedio de x, puedo copiar directamente esto o hacer lo que hice hace un momento. Es decir, igual, promedio, paréntesis. Y listo, eso no más necesito. Como este es el promedio de y, necesito ahora acá y sub 1 con desvíos, este valor. Y sub 1 menos su promedio. Para y sub 2 menos su promedio, sí. Entonces voy a poner igual y sub 1 menos el promedio. Voy a ir hasta el promedio de y. Y va a ser enter. Esta fórmula está perfecto para el primero, pero no voy a hacer de uno en uno, ¿verdad? Podría copiar. Pero si copio me va a salir cualquier cosa porque no he hecho bien la fórmula. Si se fijan aquí, ya 17 menos 24 ya no es 70, ¿no? 20 menos 24 ya no es 19. Entonces algo ha pasado aquí en esta fórmula. Entonces todo esto lo voy a borrar, no está bien. Entonces en esta fórmula tengo que fijar, para copiar, tengo que hacer y sub 1 menos su promedio, que es este. Y sub 2 menos su promedio. Y así sucesivamente. Entonces, para ello, aquí en esta fórmula, si se fijan, aquí arriba en la función, igual, esta es la celda B2, que hace referencia a B2, menos B19, menos B19. Está correcto. Pero cuando he copiado, se copia en forma relativa. Ahora es B2 menos B19, es este, perdón, aquí es B3, ahora es esta celda B3, menos B20, o sea, menos este valor, aquí, lo cual es cualquier cosa. Entonces, para tener una buena referencia, los que saben Excel se deben estar aburriendo, entonces mejor poner igual, me voy otra vez hasta B2, pongo menos, y tengo que referenciar la celda, fijar si quieren, ¿no? Hasta aquí. Pero si se fijan aquí es B19. Yo tengo que fijar aquí B19. ¿Cómo voy a fijar?
Estando en esta celda, puedo poner la tecla F4 directamente. Y se ha convertido aquí pesos B, pesos 19. Entonces esa celda ya está fija. Ahora puedo copiar lo que quería ser 17 menos 24, 20 menos 6, y sucesivamente. Y va a ser lo correcto. Todo lo mismo voy a hacer con X. Va a ser igual X1 menos su promedio de X. Y voy a fijar la celda del promedio de X. El promedio de X. Con F4. Y Enter. Ahora está bien. Tengo las dos nuevas series o nuevas columnas con desviaciones de Y y de X. Ahora puedo hacer operaciones. Pero antes puedo ver también algún otro detalle. La propiedad de la media aritmética de cualquier variable, el valor de la variable respecto a su promedio, es que la suma de los valores de la variable respecto a su promedio va a ser cero. Pues la suma de este va a ser cero. A ver, sumaremos. Sumatoria de todos esos valores, cero. Está correcto. La suma de los valores de la variable de X respecto a su promedio también tendrían que ser cero. Enter y cero. Entonces ya son ceros todos estos valores. Lo cual estamos yendo por buen camino. Pero ahora recordemos qué estamos haciendo. Tenemos las dos nuevas series de Y y de X con desviaciones. Y este es el modelo. Y sub I, beta X más U con desvíos. Y tenemos que estimar el modelo. El modelo estimado tendría que ser este. Entonces nos interesa ahora tener esta multiplicación. Y por X y X cuadrado, simplemente. Y la suma de X por Y entre sumatoria de X cuadrado va a ser beta estimado. Hagamos eso. Entonces, aquí tendríamos que tener Yx o xy. Y aquí tenemos que tener x al cuadrado. X al cuadrado, listo. Ojo, estas y x son con minúsculas por nomenclatura. Entonces resulta ser fácil. Igual y por x. Este sería y sub 1 por x sub 1. El siguiente sería y sub 2 por x sub 2. El siguiente y sub 3 por x sub 3 y así sucesivamente hasta el 15. Voy a ordenar aquí muy bien con dos decimales y ya, listo. Entonces, si hago la sumatoria, voy a tener la sumatoria, el numerador en realidad de beta, ¿no? Pero haré primero la multiplicación en x. Aquí creo que x al cuadrado no está bien. Voy a hacer de nuevo, por favor, x. Alguna orden. X elevado al cuadrado. Ahora está bien. Entonces pongo igual x sub 1 por x sub 1. O x sub 1 al cuadrado podría haber puesto. Pues h2 por h2. Y copio directamente, que es lo mismo que hice con y. Y voy a ordenar con dos decimales. Y ahora me interesan estas sumatorias para tener el beta estimado con desvíos, ¿verdad? Y eso voy a hacer. Aquí voy a tener la sumatoria de y. Y aquí abajo la sumatoria de x. Sumatoria de x. Listo. Y ahora divido esta suma de y por x entre suma de y cuadrado, igual que esta fórmula. Igual que esta, y voy a tener beta estimado, el estimador mínimo cuadrático con desvíos. Pero aquí voy a poner beta con desvíos. Aquí va a ser igual. Ya estoy haciendo la fórmula, la sumatoria de yx entre la sumatoria de x cuadrado y entre. ¿Cuánto sale? 0,27. Es idéntico al valor que hemos hallado. ¿No? Con valores observados, con y y x. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para alfa? De hecho, para alfa lo que tenemos que hacer es lo siguiente.
No está aquí, pero voy a copiar también por lo que hemos visto. A ver, alfa estimado. Voy a copiar y voy a pegar. Voy a poner pegar, listo. En realidad de este valor de aquí, de esta media, se despeja, ¿no? De esta que está aquí, que se despeja alfa. Como tenemos beta, tenemos el promedio de x y tenemos el promedio de y, entonces despejar nos va a quedar alfa igual a media de y menos beta estimada x. Entonces alfa estimada. Tendría que ser alfa estimada. Alfa estimada con desvíos. Es igual. Ojo, tenemos todos esos resultados, ¿no? Va a ser, tenemos el promedio de y, el promedio de x y tenemos beta. Entonces, el promedio de y, que es este, menos el valor de beta, que es este. Y este multiplica a la media de x, que es este, la media de x. Y enter. Entonces vemos que estos dos valores que hemos estimado por desviaciones, por mínimos cuadrados también, son idénticos a estos otros dos valores que son los estimadores mínimo cuadráticos con valores observados, ¿no? Pero esto hemos visto que cómo sale en el eBios. En el eBios hemos puesto equation eq1.ls, hemos puesto y, la constante, y mayúscula creo que era, no, p creo que era, ¿no? Sí, p era. P, la constante y la mano de obra. Y así es. Y con eso ha salido. Vean, entonces todo el procedimiento ya está programado para que salga la primera columna que hemos visto. Y estos son los valores. Pero este ejercicio no queda aquí. A ver, veremos más de este ejercicio. Voy a introducir unas 3, 4 columnas más. Voy a insertar. ¿Para qué voy a insertar? A ver, ¿hasta dónde he puesto? Hasta ahí, ¿no? Voy a borrar sin importa. Ya. De estos datos observados, necesito el y estimada, es decir, ¿cuál es esta columna de y estimada? Entonces, y estimada va a ser y sombrerito, ¿no? Y en este caso es y hemos puesto. ¿A qué es igual y sombrerito? A menos 52, que es esta, más 27, que es beta, por x. Aquí puede ser la fórmula directamente, para tener y estimada. Me voy a ir hasta el valor de alfa. Voy a fijar alfa porque voy a hacer por cada uno de los x, por cada una de estas x. Voy a poner F4 más, voy a ir hasta el valor de beta. Voy a fijar también esa celda con F4 y va a ser pesos, ¿no? Y eso multiplico por x1. Entonces este va a ser y1 estimada. Enter. Como he hecho correctamente la fórmula, va a ser ahora y eso 2, y eso 3, y eso 15. Para que vea más bonito, con 2 decimales. Listo. Esta es la línea de regresión estimada, que es y estimada. La sumatoria de este y estimada tiene que ser idéntico a esta sumatoria de y. Hagamos, porque es el punto medio de todos. A ver, veamos la sumatoria, ¿cuánto sale? Sí, correcto. Este 370 de la suma de y es idéntico a la suma de y estimada. Pero a nosotros también no solo nos interesa y estimada, porque esta es la línea de regresión estimada. Nos interesan los residuos, que son los E. ¿A qué es igual E? A y sub I menos y estimada.
Entonces, y sub 1 menos y sub 1 estimada, y sub 2 menos y sub 2 estimada. Entonces, puedo hacer directamente aquí, y sub 1 menos y estimada sub 1. Bien. Puedo copiar directamente, y sub 2 va a ser automáticamente aquí hasta el último dato, pero está feito. Haremos con menos decimales, con 4 en este caso. Ya. A ver, recordemos que es sumatoria de y aquí donde están nuestras fórmulas. Con desvíos o sin desvíos va a ser exactamente lo mismo. Pero lo que vamos a hacer es, va a ser E, va a ser igual a Y menos Y estimada. Y estimada. Entonces es una diferencia. No se olviden que E son los valores que son observados y a través de E hemos de saber cómo es el comportamiento de la variable aleatoria U. Y son esas diferencias entre el valor observado menos el punto estimado, menos la línea de regresión. Entonces será E sub I, E sub 1 y E sub 1 y así. Y esos son esos residuos. Si hacemos la sumatoria de estos residuos, nos va a salir 0. Esta suma de residuos va a salir 0. Veamos. ¿Se acuerdan? Hemos calculado el promedio de E y era 0. Por tanto, aquí calculamos el promedio, también va a ser 0. Por lo que puede cumplir el primer supuesto, aunque no es la mejor manera, pero es posible. Pero lo que nos interesa más son los residuos al cuadrado porque hemos aplicado mínimos cuadrados. Y lo que nos va a interesar es cómo es la varianza de U. La varianza de U va a ser a través de estos residuos. Pero como no podemos hacer ni el promedio de esos residuos, entonces elevamos al cuadrado cada uno de estos residuos. E elevado al cuadrado. Y por tanto, simplemente vamos a tener igual E por E, ¿no? E por E. Bien. E sub 1 por E sub 1, E sub 2 por E sub 2 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos E cuadrado. Puede ser también con menos decimales. Y aquí me interesa la sumatoria de los residuos. Hemos aplicado en mínimos cuadrados esta sumatoria, pero teóricamente, y hemos derivado con respecto a beta 1 y beta 2 o a alfa y beta, ¿no? ¿Cuánto es esta sumatoria? 103. Por el momento creo que solo nos interesa este 103. Gráficamente hemos visto que los residuos son iguales cuando tenemos valores observados con los ejes antiguos, si quieren, y con los ejes nuevos por los puntos medios que hemos hecho pasar, eran idénticos. No hemos cambiado nada, la línea de regresión ni los puntos observados. Pero si hacemos con respecto a los nuevos ejes, lo único que han cambiado son los ejes, pero más no los puntos ni las líneas de regresión. ¿Eso qué significa desde el punto de vista numérico? Significa que aquí podríamos ingresar nuevas columnas. Por ejemplo, aquí voy a ingresar unas 4 columnas. Ojalá ingrese. A ver, insertar. Oh, está bien, está bien. Voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá, pero con desviaciones. ¿Cómo es Y estimada con desviaciones? Entonces, Y minúscula voy a poner Y sub E. Tenemos la fórmula en algún lado, ¿no? Voy a volver a copiar esa fórmula de Y estimada. No, aquí está. Y estimada con desvíos es beta estimada por X, con desvíos también. Entonces tengo el beta, por cada uno de los X voy a multiplicar y voy a tener los puntos de la línea de regresión. Entonces voy a hacer igual, beta, tengo que fijar esa celda porque todos los betas es un solo beta, voy a multiplicar por cada uno de los X. Voy a fijar con F4 por X con desvíos. Y entonces el primer punto
estimado para el primer dato. Luego para el segundo, para el tercero, etcétera, etcétera, hasta el último, el 15. Voy a ordenar un poco. Ya. Y estimada. Al igual que hicimos en el otro caso, que el valor de y estimada con valores observados es igual, aquí también va a ser 0. Va a ser 0 este valor. Sumatoria, vemos 0. Listo, está bien. Pero necesitamos los residuos. Vamos a tener el valor E. Los residuos son igual que en este caso, solo que son con desviaciones. Es decir, va a ser E igual a Y con desvíos menos Y estimada con desvíos. Son iguales. Pero pareciera que no cuando estamos utilizando desvíos. Veamos. Entonces va a ser igual. Y con desvíos menos Y estimada con desvíos para la primera observación. Luego para la segunda, para la tercera y así sucesivamente. Para la última observación. Bueno, aquí sale muy grande. Lo que vamos a hacer es reducir. Hicimos con cuántos decimales, con 4. Y vean, son idénticos. El primer E sub 1 es igual a este. El último es 6.58, es igual también. Entonces, si elevo al cuadrado, me va a salir igual que en ese otro caso. E elevado al cuadrado. Entonces va a ser E sub 1 por E sub 1. La correcta la fórmula, luego va a ser E sub 2 por E sub 2 y así sucesivamente. Y voy a poner también con 3 decimales y vean, es igual. ¿No? La suma de los residuos, por supuesto, si son iguales los números, va a salir 0. Bueno, aquí abajo tiene el valor 0, ¿no? Por alguna razón ha salido aquí mal, no sé. Y aquí la sumatoria va a ser igual que la suma de 103. A ver, voy a hacer esta fórmula. Igual estoy haciendo por fórmula, suma, paréntesis y marco el rango. Cierro el paréntesis y ya está. No sé por qué me sale. No tengo ni la mínima idea, pero abajo se fijan, 0, 0, 0, 0 sale. Licenciado, si reduce los decimales, ¿Perdón? si reduce los decimales, No, igual va a salir. La celda está con alguna otra fórmula previamente. Pero no importa, es 0 este. 0. Tampoco sale, ¿ve? Entonces aquí en su formato debe estar fallando. Oh. Formato, número entero, ¿ve? Sí, ahí está. El formato era. ¿Qué estamos aprendiendo aquí? Estamos aprendiendo muchas cosas. Solo que cuando tengamos que utilizar el paquete, nos va a salir gran parte de esto. La línea de dirección estimada, los desvíos que son en residuos, pues va a salir los residuos. Luego va a salir los residuos al cuadrado, va a salir alfa, va a salir beta y así sucesivamente. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Dice, Hemos aplicado mínimos cuadrados ordinarios con valores observados y con valores con desviación. dice, ¿Sí? disculpe que le moleste, ¿me podría No es repetir molesto. la fórmula de Y estimada? Y estimado. Sí, pero ¿de dónde, Este. sí, de dónde sacamos los valores? Después beta, tenemos el valor de beta. Beta hemos estimado, es este beta. Entonces lo único que hemos hecho es aquí multiplicar este primer valor. Voy a borrarlo.
voy a multiplicar. ¿Qué he multiplicado? El valor de beta, de acuerdo a esa fórmula, que es este beta, por el x1. El x1 que es este. Nada más. Y el resto he copiado, ¿no? Porque no voy a hacer de 1 en 1. Entonces sería el valor de beta, voy a hacer, a ver, por si acaso. Beta por x2. Y así sucesivamente, ¿no? Pero como ya he hecho bien la fórmula, directamente ya los tengo todos. Este sí, estimada. Si unimos estos puntos, gráficamente va a ser la línea de regresión estimada. A ver, volveremos a la teoría. En la teoría hemos hecho muchas cosas que parece que están pasando lo más así. A ver, ¿qué dijimos en la teoría? Muchas cosas, ¿verdad? De lo que se trata es de estimar este modelo. Hemos visto por mínimos cuadrados. Los supuestos es para evaluar si ese resultado, el modelo estimado o los estimadores son buenos. Si se cumplen todos los supuestos, quiere decir que está bien el modelo. Y si no, esos estimadores no son buenos. Hay problemas econométricos y había que resolver esos problemas econométricos para que sean estimadores buenos. Bueno. Entonces, aquí hemos aplicado estas fórmulas con desvíos también. A ver, con desvíos, ¿qué es lo que hicimos? Primero que la nube de puntos con los valores observados que aquí están con Y y X es esta línea, son puntos. Y la línea de regresión son la unión de los puntos de Y estimada, es la línea de regresión muestral. Entonces, este es Y estimada. Esta diferencia de Y menos Y estimada es el residuo, E sub 1. Esto es Y sub 2, es sub 2 igual Y sub 2 menos la línea, y así sucesivamente, E sub 3. Entonces, estos valores hemos sumado y han salido 0 porque hay valores que están por encima de la línea de regresión y hay valores que están por debajo de la línea de regresión. Entonces, no podemos saber cómo es su distribución de E. O a través de la distribución de E no podemos saber cómo es U. Entonces, por esa razón se elevan al cuadrado, ¿no? Pero no hemos visto todavía fórmulas. Lo que a nosotros nos está interesando en este momento es saber que hemos aplicado estos desvíos a cada uno de los datos. Y lo único que hacemos con desvíos es tomar el punto medio de Y y tomar el punto medio de X. O sea, todos los valores de X, su punto medio. Todos los valores de Y, su punto medio. Y teóricamente hemos trazado dos nuevos ejes a partir de los puntos medios. Pero estos dos puntos medios tienen una intersección que pasa exactamente la línea de regresión muestral por esa intersección. Y por eso es que no hay el valor alfa, y es beta directamente. Pero estos nuevos ejes son los ejes de las variables con desviaciones, de Y y de X. Entonces no se ha movido nada aquí. Los residuos con desvíos van a seguir siendo E sub 1, E sub 2, E sub 3. No hemos variado, lo que hemos cambiado es ¿para qué se hacen con desvíos? Es la pregunta más bien. Entonces es para facilitar los cálculos. O sea, bueno, antiguamente no teníamos más que hacer este ejercicio en un fin de semana, todo un sábado o un domingo a pulso, a ver si nos equivocamos, ¿no? Además, no soy tan viejito, pero en la década que yo he estudiado era la década de los 70. Y cuando nos daban este ejercicio para hacer, demorábamos sábado y domingo, entre 2 o entre 3. Y no teníamos máquina de calcular, les cuento entre otras cosas, ¿no? Uno que otro tenía máquina de calcular. Entonces, ellos, además las máquinas de calcular eran muy pobres. Solo sumaban, restaban, multiplicaban, dividían. Y las científicas, entre comillas, eran las que podían hacer al cuadrado o algún logaritmo o algunas otras operaciones más, pero más allá no había. Y las máquinas de calcular, pues, eran un lujo, un lujo. Entonces, después aparecieron ya estas máquinas y bueno, y nos teníamos que hacer a pulso, todo eso.
nos daban el ejercicio y ya, pues, no quedaba. Y teníamos que hacer nuestra hoja auxiliar de esos cálculos. Digamos, para columna 1 escribíamos columna 1, tal cual, tal operación con tal operación, qué sé yo, ¿verdad? Teníamos que poner los resultados y todo el proceso. Y el profesor nos calificaba todo ese proceso. En cambio, ahora miren en qué tiempo hemos hecho. Bueno, explicándoles todo, casi toda la clase, digamos, ¿no? Pero imagínense, hagan sin máquina de calcular y en papel, porque no había hoja electrónica en esa época. Y bueno, nosotros demorábamos, era para nosotros un tormento. Y bueno, ahora verán, esa regresión se saca en, más se tarda en meter los datos a un paquete estadístico o a un paquete econométrico o al mismo Excel para que salgan estos resultados en 2x3, o sea, en menos de que cante un gallo, ni 5 minutos se demora. Entonces vean cómo se optimiza. Y ustedes aprovechen esta tecnología, pero no van a poder aplicar la tecnología si no saben todos estos procesos, qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ustedes van a ser ingenieros y por tanto tienen que distinguirse mucho de aquellos que son técnicos. Algunos que son técnicos, no sé si hay en la familia de ustedes un técnico, lo que saben es la fórmula, se aplica y el resultado y listo. Eso es todo lo que saben. No saben de dónde viene la fórmula, qué ha pasado analítica, no saben nada. Simplemente, no, eso es así, así, les puedo explicar como con chulis. Pero ustedes son ingenieros y deben saber toda esta parte teórica. Entonces, toda esta teoría ha sido desarrollada ya desde los años 30 hasta los años 50, tal cual mencionamos en la historia de la econometría, ¿no? Inclusive procedimientos más complejos han sido desarrollados en esa época, mínimos cuadrados ordinarios, máximo verosimilitud, o esos otros métodos que hemos mencionado también como mínimos cuadrados en 2 etapas, mínimos cuadrados generalizados, razón mínima de varianza. Todos esos métodos econométricos ya han sido desarrollados teóricamente en esos años. Y no se ha podido aplicar justamente porque no había computadoras, no había datos en esa época. Y se contrataba un ejército de personas que sí sabían utilizar estos datos, sabían calcular, etcétera, etcétera, y en hojas grandes. Era como en una fábrica, digamos, que tenían así una mesa larga, igual se hacía. En el IES, no sé si conocen qué es el IES, es Instituto de Estudios Socioeconómicos de la Facultad, había investigadores. En mi época, por ejemplo, tenía una mesa larga, como una panadería, así larga era, y ahí estaban sus hojas de los que hacían sus cálculos, pasando la información de las encuestas a unos cuadritos que hacían, unas filas, columnas, etcétera, etcétera. O sea que vean cómo era, ¿no? Y por eso es que yo les pido que ustedes tienen que aprender muy bien la teoría para poder aprender muy bien la práctica y viceversa, ¿no? Bien. Bueno, la clase se nos ha ido, pero sin embargo voy a adelantarles un poco. Lo que yo tenía planeado hoy también era avanzar un poco acerca de estos estimadores, ¿no? Hemos estimado el modelo por mínimos cuadrados y tenemos el modelo estimado o tenemos los estimadores y tenemos la relación entre Y y X. Entonces, tienen que tener ciertas propiedades esos estimadores o tienen que cumplir sus propiedades. Y se va a cumplir estas propiedades cuando se cumplen los supuestos del modelo. Y si todos los supuestos del modelo se cumplen, entonces los estimadores van a ser los mejores estimadores lineales insesgados, así como dice Gujarati y Porter, ¿no? Los estimadores deben ser lineales, insesgados, consistentes y eficientes, son sus propiedades. Si no se cumple uno o más de esos supuestos, puede haber problemas, falta de linealidad, puede haber sesgo en los estimadores, pueden ser inconsistentes los estimadores o pueden ser ineficientes los estimadores, ¿no? O pueden ser todos también, dependiendo. Pero eso, ¿cómo se va a saber? Se va a saber cuando se cumplen todos los supuestos. Si se cumplen todos los supuestos, entonces los estimadores son buenos. El modelo estimado es bueno. La relación que estamos buscando entre la variable Y y X es buena relación. Entonces es algo importante esto de las propiedades de los estimadores, ¿no? Pero ahora tal vez podríamos completar el ejercicio con
la interpretación que alguien ya estaba realizando, ¿no? En la interpretación a nosotros nos interesaba saber qué efecto tiene X sobre Y. Y como hemos hallado ahora casi manualmente, aunque en hoja electrónica, entonces este beta es un parámetro que mide el efecto de la mano de obra sobre la producción. En realidad, ¿cuánto varía la producción cuando la mano de obra varía en una unidad, ¿no? O mide la variación en Y cuando X varía una unidad. Entonces aquí lo que se tiene que decir, la producción varía o directamente, esta es una estimación puntual de este valor beta. El valor beta, podríamos decir, se estima que cuando la mano de obra, en este caso es L, ¿no es cierto?, varía en una unidad, la producción varía en 0.27 unidades. Listo. Ya hemos interpretado. A ver, esto para que se vea, podría poner... ya, listo. Normalmente los modelos tienen ordenada al origen, pero pocas veces se interpreta la ordenada al origen, es decir, alfa estimada. No tiene interpretación. Entonces, si la teoría económica nos sugiere de que tenga interpretación, como es el caso del consumo en función del ingreso, digamos, pero siempre y cuando sean datos de corte transversal, porque si son datos de tiempo no se cumple eso, entonces sí podemos interpretar. Pero lo que nos interesa es que ambos estimadores sean buenos estimadores, ¿no? Entonces hay pruebas estadísticas, las pruebas T, pruebas R, R cuadrado, etc. Y hay las pruebas econométricas, las que hemos visto nosotros en los supuestos. Y si la teoría económica coincide con esto, está bien. Si nosotros aumentamos más mano de obra a alguna producción, como es este caso, está bien. Pero ¿en cuánto aumente? Solo en 0,27. Pero aquí también el tema es de que la variable Y es producción. Así nomás hemos dicho, producción. En realidad esta variable tiene nombre, es producción agrícola. Agrícola en Taiwán. En Taiwán. De 1952. 1952, no, 1900, ¿cuánto era? 58. A 1972. Listo. Pero está medido en miles de millones de dólares taiwaneses. Entonces nosotros cuando encontramos este resultado, tendríamos que saber en qué unidades está esto. Esto está en miles de millones, este es en 16.000 millones de dólares taiwaneses, ¿no? Y bueno, vamos a continuar la siguiente clase. Ustedes pueden ejercitar con este mismo archivo que hicimos con capital, que hicimos, que tienen también la cantidad demandada en función del precio, tienen bastante que hacer, entonces no hay problema. Por hoy yo les agradezco su atención y nos veríamos el día lunes. Que les vaya bien, jóvenes.